La palabra camaradas. Sean bienvenidos a este canal de YouTube. No se les olvide por ahí darle me gusta a su ley, acá abajo la campanita, piquen, puchen. Mexicanos y servidores públicos que nos acompañan como colegas. Presidente, antes de iniciar con mi tarea, quiero agradecerle a usted y a la secretaria de Bienestar, Ariadna, y al pueblo de México que pues hace sus aportaciones fiscales. Tengo ya mi tarjeta del bienestar. Muchas gracias. Es el primer agradecimiento. Inicio con la primera tarea. Usted dejó para los que supieran los jóvenes qué significa la palabra carcañal, y la palabra carcañal es la designación de la parte posterior de la planta del pie. También, presidente, nos dejó y textual dijo: les pido hagan un análisis de los discursos en el Congreso para ver cuántas veces se repite la palabra o el término corrupción, o revisen los informes presidenciales, cuántas menciones tiene la palabra corrupción. Yo hice el análisis, presidente, de 4 administraciones, desde el presidente Ernesto Zedillo, Fox, Felipe Calderón y Peña. Quiero decirle que en 24 años, señor presidente, casi un lustro, solamente la palabra corrupción en los informes de gobierno se ha dicho 48 veces. Es buenísimo el dato. 48 veces. Con Zedillo, en sus informes se dijo solamente en 8 ocasiones, en 248 páginas que tiene sus informes. Con Vicente Fox se dijeron un total de 12 en 107 páginas de sus informes. En Felipe Calderón, un total también de 12 ocasiones que se dijo la palabra corrupción. Con Enrique Peña Nieto ahí subió, se dijeron 16 veces la palabra corrupción en 2.945 páginas que tenían sus informes. Es el que más extenso se me hizo de estar leyendo el informe del licenciado Peña. Y pues le digo, entonces, en estos 6 años son 3.470 páginas en donde solamente 48 veces se dice la palabra corrupción. Muy buen trabajo. O sea, sí, excelente. Nada de MB. No, es que esa es la hipótesis. Fíjense, o sea, vamos a retomar el tema. No aparecía la palabra corrupción. Bueno, no era parte de la agenda pública, pero tampoco en la academia, tampoco en las universidades. Las tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado no versaban sobre el problema de la corrupción en México. Y estos son los informes. 4 gobiernos, ¿no? Sí, 4 gobiernos, sí, exactamente. Zedillo, Fox. 24 años, 24. ¿Cuántas veces la palabra? En 24 años, 48 ocasiones. En 48, 40. 2 por año. Y la corrupción era el principal problema de México. O sea, se silenciaba todo. No solo no se combatía, ni siquiera se hablaba de la corrupción. Y era, insisto, el principal problema. Nada dañó más a México, nada, que la deshonestidad de los gobernantes. Era la causa principal de la desigualdad económica, de la desigualdad social.
la causa principal de la violencia. Por eso hay que seguir combatiendo la corrupción, desterrar la corrupción. El éxito que ha tenido nuestro gobierno o la política que hemos aplicado en lo económico ha dependido fundamentalmente del combate a la corrupción, de no permitir la corrupción. Porque era muchísimo el dinero que se iba por el caño de la corrupción. Entonces, como no alcanzaba, había que aumentar impuestos, había que aumentarle el precio a las gasolinas, a la luz, había que solicitar créditos, endeudar al país. Pero es muy sencillo de explicar. Lo vimos en el caso de los hospitales. Se da un contrato para obtener servicios hospitalarios por 20, 30 años y lo que se pagaba en un año era lo que costaba el hospital o todos los hospitales. Y lo mismo en el caso de los reclusorios. En el caso del aeropuerto, estaban estimando hacerlo en 300,000 millones, así de salida. El aeropuerto Felipe Ángeles se pagaron 100,000 millones a contratistas y al final el aeropuerto Felipe Ángeles costó 70,000 millones. Pero si se agregan los 100 más 70 son 170 para 300,000. ¿Cuánto nos ahorramos? Como 120, 130,000 millones. Ese es el problema. Lo del huachicol, ya vamos a tener 300,000 millones. Ayer hablaba yo. ¿Cuánto nos cuesta la pensión a los adultos mayores? Como 300,000. Ahora va a costar un poco más porque va a haber un aumento. Y no es gasto, es inversión. Pero es lo que nos hemos ahorrado por no permitir el robo de las gasolinas. Es un año de financiamiento. Pero así podríamos hablar de más. Las medicinas. Diez distribuidoras, 100,000 millones de pesos al año vendían al gobierno, vinculados con políticos corruptos. Era un saqueo sin límite. Yo ya sabía de la corrupción, siempre he estado insistiendo, es escrito desde hace 30 años. Tengo libros de hace 30 años o más hablando del mal de la pandemia, de la peste de la corrupción. Pero nunca imaginé que fuera tanto. Nunca.
Y siempre, desde los primeros proyectos de nación, el primero que presenté en 2005, hablaba yo de que la fórmula para impulsar el desarrollo del país iba a consistir en combatir la corrupción y en eliminar los lujos en el gobierno, aplicando una política de austeridad, y que con eso nos iba a alcanzar. Siempre planteé eso. Y me siento muy a gusto porque eso fue lo que nos ha permitido sacar adelante el país. Nos funcionó. Yo recuerdo que estábamos en el debate con el licenciado Peña y estaba yo argumentando esto, diciendo, vamos a ahorrar 300,000 millones desde el primer año, bajando los sueldos a los altos funcionarios públicos, eliminando todos los gastos superfluos, todos los lujos en el gobierno. Y lo pueden comprobar. Lo estaba yo diciendo y estaba Calderón siendo presidente, espurio desde luego, escribiendo en su Twitter de lo que yo estaba diciendo era mentira, que no se podía lograr ese ahorro. Así, el día del debate, el presidente diciendo es mentira, eso no es posible, ayudándole al licenciado Peña. Pues claro que se puede, ya lo demostramos. Nada más, siempre lo digo y lo voy a seguir mencionando porque ayuda mucho, ¿no?, a ejemplificar. Cuando llegué a la presidencia, el presupuesto de la presidencia eran 3,600 millones, 3,600 millones. Y este año son 600. O sea, que en 5 años hemos ahorrado 15,000 millones. Los que ahora no quieren aportar, los del Poder Judicial, hemos ahorrado en 5 años 15,000 millones. ¿Y qué ha pasado en la presidencia? Nada, nada. Entonces, sí, qué bueno que hiciste ese trabajo. Ahora, si buscas la palabra austeridad, es así. Hago la tarea, señor presidente, con mucho gusto. Inicio con mi primera pregunta. Esta pregunta se la quiero hacer en calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Presidente, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, 5 años parecen 10 en su administración, combatiendo la corrupción, sin actos publicitarios como los gobiernos neoliberales, donde encarcelaron a La Quina o detuvieron a Sandra Ávila Beltrán, la reina del Pacífico, pero en esos gobiernos neoliberales se les murieron 2 secretarios de Gobernación. Continuando con la investigación sobre la corrupción de Santiago Martí Asensio, que citó aquí mi compañero Julio Omar Gómez, donde revela la corrupción y contubernio en el Poder Judicial,
Le informo, presidente, que existen varios contratos adquiridos con la Secretaría de Marina, con IMSS y Estados de la República y la misma Ciudad de México, de muy baja calidad y pues inferiores productos, y pues se continúa favoreciendo a las empresas de este empresario Santiago Asensio. No tuve la oportunidad de poder preguntar en las ocasiones pasadas al Gabinete de Seguridad y preguntarle qué avances se tiene a la instrucción que usted giró pues hace más de 15 días sobre este tema, presidente, si el secretario general pudiera informarme. ¿Quién, pues solamente tú tienes información? ¿Sí? Creo que esa información ya inclusive se la dimos al reportero que preguntó aquí en la conferencia. Es sobre unos cascos que se adquirieron a través de la Guardia Nacional. Son equipo que requería la Guardia Nacional. Se hizo una licitación y la empresa que ganó, esta empresa se tardó en entregar, fue sancionada por no entregar, se le dieron otras fechas, total que a través del tiempo que se le fue asignando para la entrega de cascos no cumplió, entonces se rescindió el contrato y bueno, después se inconformó y fue una serie de situaciones. Al final los tribunales inicialmente le dieron la razón, después nos conminaron a que llegáramos a un arreglo y el arreglo se llegó a que entregara los cascos tal y como se había establecido en el contrato y así se hizo, se resolvió con la entrega de estos cascos. La Secretaría de la Defensa Nacional también desde el inicio de este proyecto habíamos establecido una gran necesidad en poder producir los cascos para el Ejército, para la Fuerza Aérea y lo que estábamos enfrentando de la Guardia Nacional. Hoy en día la fábrica de vestuario y equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional tiene ya la capacidad para producir todos los cascos de Fuerzas Armadas y Guardia Nacional sin necesidad de hacer una licitación y así evitamos todo tipo de cuestionamientos sobre esta naturaleza. E inclusive los cascos comerciales, los cascos más seguros dentro de la parte comercial son de menor capacidad que los que produce nuestra fábrica. Ya se le hizo una prueba balística a esos cascos y resultaron con mejores características los que actualmente producimos ahí en la fábrica de vestuario. Gracias, secretario general. Se me había pasado, pero sí, lo tratamos en una reunión de seguridad, nos informó el secretario y se entregó la información a Julio, compañero, a Julio Mar, periodista, sí. Okay. A ver, ¿por qué no pones las pruebas que hicieron con los cascos? Se hizo una investigación a fondo. A ver, general, usted. Aquí en la fotografía son los resultados de las pruebas que se hicieron. Este es el casco comercial, es el casco que entró en ese proceso que ahorita explicamos, y este es el casco que produce la fábrica de vestuario y equipo. Todos los cascos tienen pues, la función de proteger el cerebro. Cuando pega un impacto aquí en el casco, esto es lo que se produce al interior. Y si ustedes ven aquí en la fotografía, el daño hacia el interior, o sea, lo que va a recibir el cerebro es más, o la cabeza es más grande
que el daño que se produce aquí. Esto es, la prueba se hace obviamente siguiendo colocando el casco y que el proyectil pegue de manera perpendicular al casco. Entonces ahí se mide si hay mayor o menor protección. También se ve en lo que se daña el casco, aquí nada más está el impacto por donde entra y aquí hay un daño a lo que es la estructura del casco. Entonces esa fue la prueba que les hicimos a los cascos y con lo que comprobamos, aquí este es el daño que sufre el casco, este es de la empresa. Esto es lo que hace que al impacto entre todo lo que son las capas del casco, entren y impacten en la cabeza. A ver si está la otra foto de donde está el impacto de nosotros. Aquí está, este es el impacto. Aquí no hay la fractura, como se ve en la otra foto. Entonces, repito, con esto ya podemos estar seguros que nuestro personal tiene esa protección que se requiere para cuando andan en operaciones. En todo el mundo no hay un casco que, como el chaleco antibala, que detenga el impacto. No sería muy pesado, sería muy complicado que una persona tenga dentro de su equipo un casco que pueda hacer las mismas funciones que una placa balística que sí logra detener el impacto. Y esa es el casco, por eso es redondo, buscando que, si bien no puede detener el impacto de un proyectil, con la forma, dependiendo del ángulo donde va, o la dirección que lleva el disparo, pueda ser desviado y que cause el menor daño posible. Señor presidente, de todos los mexicanos, los trabajadores ferrocarrileros de México le envían un fraternal saludo y al mismo tiempo le dan las gracias por el respaldo y apoyo brindado para hacer realidad el sueño de regresar el tren de pasajeros con el anuncio de la construcción del Tren Maya, y que el próximo 7 de noviembre se conmemora el 116 aniversario del Día del Ferrocarrilero, que se realizará en Veracruz, señor presidente, donde le harán un reconocimiento a su gobierno y a la Cuarta Transformación y agradecerle porque pues usted primero atiende a los pobres. Mi pregunta es en este sentido, ya que se cuenta con la cláusula en la cual el Estado puede usar el uso de vías férreas y ante la apertura parcial del Tren Maya en diciembre, le pregunto, ¿esta obra influirá en este siglo XXI en la conformación económica, política, social e incluso geográfica de México? El Tren Maya. Sí, es muy importante el regresar a los trenes de pasajeros, que no se detenga la reconversión, que los trenes de carga utilicen las vías, pero también esas vías puedan ser utilizadas por trenes de pasajeros. Ese es el propósito. Estoy por terminar de hacer un memorándum para enviarlo a quienes tienen las concesiones de las vías férreas, a las empresas, informándoles que vamos a explorar la posibilidad de utilizar las vías férreas para trenes de pasajeros, las vías existentes
Desde luego esto va a requerir de rehabilitar vías, va a requerir también posiblemente de electrificar las vías. Todo esto va a ayudar mucho para resolver el problema del transporte de pasajeros y para disminuir contaminantes. Lo que se va a buscar es convencerlos, persuadirlos a los que tienen actualmente las concesiones, que ellos se comprometan en un plazo razonable a operar los trenes de pasajeros. Esto sería muy bueno. Tenemos la fábrica de trenes en Sagún, Alstom, y hay otras fábricas, pero sería reactivar la economía y resolver todo lo relacionado con el transporte hacia adelante, hacia el futuro. Imagínense que ya se tiene la concesión desde Cancún a Coatzacoalcos, es público, tren de pasajeros. Y bueno, no solo a Coatzacoalcos, a Medias Aguas, para ir al Istmo, para ir a Salina Cruz. Imagínense que desde Cancún nosotros vamos a dejar hasta Medias Aguas, adelante de Coatzacoalcos, y Guatemala, y Salina Cruz, Ixtepec, todo el Istmo, pero que de ahí, de Medias Aguas, a Veracruz, en tren, y de Veracruz a la Ciudad de México, y de México a Querétaro, y a San Luis, y a Nuevo León, y a Nuevo Laredo, y a Guadalajara. O sea, el tren a Monterrey, el tren a Guadalajara de pasajeros ayudaría muchísimo. Y de ahí pues a Nayarit y a Sinaloa, todo Sonora, hasta Nogales, como era antes. Y ya existe la infraestructura básica, ya nada más es arreglar las vías. Las vías del Istmo que estamos modernizando son vías para un desplazamiento de 80 hasta 100 kilómetros por hora. Se puede hasta más, depende del balasto, de la calidad de la vía. En el caso del Tren Maya, pues 160 kilómetros por hora. Y ya está el derecho de vía. O sea, no es abrir brecha, pasar por pueblos o afectar propiedades. Ya existe. Es que el primer ferrocarril, lo hemos dicho aquí, se construyó hace 150 años, se inauguró en 1873 de México a Veracruz.
Lo empezó el presidente Juárez, lo terminó el presidente Lerdo, 1873. Pero después, con Porfirio Díaz, se comunicó todo el país. Torreón creció por el ferrocarril, por poner un ejemplo. Con Porfirio Díaz, como dominó 34 años, pues hizo más de 20,000 kilómetros de vías férreas. Y luego de la Revolución, lo mismo. Deben de haber alrededor de 28, 30,000 kilómetros de vías férreas. Por eso la Revolución se hizo a caballo y en ferrocarril. Los ferrocarriles, la División del Norte. Estaba todo comunicado con ferrocarriles. Por eso es irracional e incomprensible que haya personas, desde luego son libres, pues, que quieran que regrese la política neoliberal. Si Zedillo, de un plumazo, acabó con 150 años de historia de ferrocarriles de pasajeros. Una cosa de lo más irracional, dañina para el país, porque no solo es el FOBAPROA, el convertir deudas privadas en deuda pública, sino el desaparecer los trenes de pasajeros. Y como si fuese algo normal, aceptado, ¿no?, aplaudido, celebrado, se va a trabajar de asesor después de ser presidente de una de estas empresas que recibieron los ferrocarriles de México. Una empresa que se benefició con la privatización de los ferrocarriles, lo contrata, y al presidente de esta gran nación lo convierten en empleado. Es ofensivo. Entonces, sí vamos a hacer el memorándum y ojalá y los que están acepten, porque la cláusula establece que el Estado puede entregar concesiones para trenes de pasajeros, o sea, concesionar las mismas vías de carga para ser usadas para trenes de pasajeros. Entonces, ya no me va a tocar a mí, yo a lo mejor voy a expedir las concesiones, pero van a quedar liberadas todas las vías, nada más para que se llegue a acuerdos y se arreglen las vías, se pongan las catenarias para electrificar, se compren los trenes. Aquí tendría Ciudad Sagún trabajo para hacer cientos, miles de vagones y de trenes para
comunicar todo el país. Sería un gran proyecto al futuro, más ahora que todo va a ser eléctrico, porque la tendencia es a dejar de utilizar combustibles fósiles. Y también puede quitar concesiones, presidente. Sí, pero no, aquí no es quitar, o sea, porque no ese es el propósito. Es la concesión que tienen, hay una cláusula que la descubrimos. Les confieso que no sé cómo la dejaron descrita esa cláusula, pensando que nunca iba a haber un gobierno que apostara por regresar los ferrocarriles. Y quizá para que no se sintiera tan fuerte lo que estaban haciendo, dejaron la cláusula. Entonces, le pedí al secretario de Comunicaciones, cerciórate. Me pasó algo parecido a cuando me enteré de que no habían concesionado el ferrocarril del sureste y el del Istmo, que todo lo habían privatizado menos esos dos. Me alegré muchísimo, eso antes de entrar al gobierno. Ya era yo presidente electo, porque ya traía yo el proyecto, la idea del ferrocarril del sureste, lo que es ahora el Istmo y el Tren Maya. Entonces, cuando me doy cuenta que no habían entregado las concesiones o las habían devuelto, yo digo que no les interesaba el sureste ni para robar, no volteaban a ver al sureste ni para robar. Todo lo habían concesionado, de el Istmo al centro y del centro al norte, todo. Entonces me dio mucha alegría. Entonces, pues ahora descubrimos también esto y le dije al secretario de Comunicaciones, cerciórate, velo bien y tráeme el documento. Y ya lo vi. Y sí, ahí está, en donde el Estado puede, para trenes de pasajeros, utilizar las vías de carga y entregar concesiones con este propósito. Entonces, no es quitar las concesiones, ellos mantienen sus concesiones para el transporte de carga, pero en el caso del transporte de pasajeros, el Estado puede usar esas vías y entregar concesiones. ¿A quiénes? Primero, ellos mismos. A ver, en un plazo razonable, respóndame si pueden ustedes dar este servicio para darles a ustedes mismos la concesión para el servicio de tren de pasajeros. Esto significa que van a invertir, significa que van a comprar los trenes y que van a dar ustedes el servicio. Si no se acepta, eso va a ser en un tiempo, presenten el proyecto, dicen no nos importa, nosotros vamos a seguir dando el servicio de trenes de carga. Bueno, entonces vamos nosotros, tenemos dos posibilidades. Una es que unas vías se concesionen
a la Secretaría de Marina, ya que el tren del Istmo, que ya está manejado por Marina, llegue a Veracruz y a la Ciudad de México, o sea, como concesión. Y lo otro es que el Maya se convierta en el tren del norte, se extienda a Guadalajara y a Sinaloa y Sonora y Nogales, perdón, sí, Nogales, hasta allá, y la otra vía a Querétaro, San Luis, Monterrey, Nuevo Laredo. Tomen la O sea, esa es otra opción. Y lo otro es, a ver, el Estado mismo, o sea, en sociedad con algunas empresas nacionales que quieran arreglar las vías. Y es un acuerdo nada más para el manejo de horarios, para el tránsito de los trenes de carga, qué horario y qué horario para el pasajero, arreglarlo. Pero es muy buen proyecto hacia adelante para la nación, en beneficio del pueblo. ¿Cuándo lo va a determinar, presidente? Yo esta semana es que tengo muchísimo trabajo, pero tengo que elaborar el texto del memorándum. Estoy esperando también, hoy regresaba Jorge Nuño, que ya se volvió internacionalista, ya lo invitaron a Washington, y se reunió con el secretario de Transporte de Estados Unidos, que se han portado muy bien los de transporte, el secretario de Transporte del gobierno de Estados Unidos, porque él ayudó mucho para que regresara a la categoría 1. ¿Sí? Es una persona bastante sensible y respetuosa de México. Y invitaron a Jorge Nuño a una reunión y fue, y está por regresar. Entonces, vamos a trabajar sobre eso. Presidente, finalmente le hago saber. Perdón, pero ya.